Muy buenos días. Feliz domingo. Precioso. Que el Señor me los bendiga. Bueno, ahora yo ya me confundo cuando es domingo, cuando es lunes, cuando es martes, cuando es sábado. Entonces, me pego unas confundidas tremendas. Pero bueno, bendito sea el Señor. Dios me los bendiga profundamente. Que el Señor sea de mucha bendición, se manifieste en tu vida hoy. Que tú te permitas esa manifestación porque Él siempre se manifiesta. Sino que tú te permitas recibirlo en plenitud. Que tengas un día espectacularmente bendecido, que tengamos esa nueva oportunidad de crecer en el amor de Dios. Vamos a empezar, Moni, entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Moniquita. Buenos días, Padre eterno, misericordioso Dios, grande, excelso, maravilloso, único, majestuoso. Tú eres el perfecto, el santo, el inigualable, el irrepetible. Definitivamente, Padre, eres nuestra majestad suprema. A ti la alabanza, la gloria, Señor, por ser creador de este universo, por ser creador de cada una de las criaturas que en él existen. Señor, ¿quién podría tener tamaña creatividad, eh, o sea, es impresionante tu capacidad, Señor? O sea, no podemos llegar a comprenderla completamente. ¿Cómo poder llegar a comprender que tú puedes entender la mente de absolutamente todas las personas que existen en la tierra? ¿Cómo poder llegar a comprender que tú tienes el control de absolutamente todo lo que existe en el universo? Tú eres grande y majestuoso, Señor. De verdad que tratar de desconocerte es algo que de verdad alguien que no sepa de ti puede hacer. O sea, solo la ignorancia puede hacer solo la ignorancia puede ser atrevida, Dios. Perdónanos, Padre Santo, por tanto tiempo desconocerte. Perdónanos, Padre Santo, por realmente no haberte tenido presente en tantos momentos de nuestra vida y por creer que nosotros podríamos tener el control de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, para que tú, en tu inmensidad, en tu amor, en tu grandeza, Señor, nos sigas enseñando de ti, nos sigas enseñando quién eres tú, Señor, y que nosotros podamos realmente seguirnos encaminando hacia tu presencia. Padre eterno, humildemente te presentamos nuestros corazones. Perdónanos todo lo que hay incorrecto en ellos, Señor. Perdónanos todas las cosas que a ti te disgustan de nuestro corazón, porque tú las ves completamente todas, Señor. Tú has visto lo que hemos dicho, pensado, hecho o dejado de hacer, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Queremos estar hoy en tu presencia y alimentarnos hoy temprano, que es el día en que celebramos tu resurrección, Señor. Hoy es un día de estar en tu presencia, de descansar contigo, Señor. Por eso, Padre eterno, hoy estamos aquí temprano en la mañana para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Ayúdanos, Padre Santo, a que este día sea un día donde tú seas el primero, Señor. Por medio de la presencia de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, quien venga a enseñarnos y a recordarnos las cosas que tu Hijo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y a recordarnos y enseñarnos todo aquello que todavía aún debes seguirnos enseñando, Señor, para que nosotros podamos acercarnos y poniendo nuestro corazón y nuestra mente en disposición, Señor, para que tú seas quien nos enseñe, Dios. Te pedimos, Padre eterno, que tu palabra hoy nos sea revelada por medio de tu Espíritu Santo, que esa palabra se siembre en nuestro corazón, en nuestra mente, que esa palabra germine, de fruto más fruto y mucho fruto, y que solamente no la tengamos guardada, sino que la pongamos por obra. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno,
Hoy nos encontramos nuevamente con el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 18 vamos a leer los versículos del 15 al 20. Y dice así: Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la congregación. Y si hace caso a la congregación, entonces habrás considerado, y si tampoco hace caso a la congregación, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Tremendo, ¿no, Moni? La Biblia contiene todo. Entonces, ahí está la forma en que uno debe reprender, debe orientar, debe guiar, debe exhortar a una persona, a alguien que no quiere escuchar, ¿sí? Y a veces no sabemos cómo hacerlo y el Señor nos lo dice. Si nosotros siguiéramos ese orden, o sea, esa orientación o ese mandato, porque es un mandato, eso no es simplemente un consejo, sino es el mandato, es lo que el Señor manda. Seguro que estaríamos más organizados. Y también quiere decir que no todos escuchan. ¿Mm? No todos escuchan. No todos quieren seguir el camino del Señor. Hay muchos rebeldes que quieren seguir todavía allí, pues en ese paganismo, ¿no? En ese mundo de oscuridad, y por más que se les insista, no quieren. Entonces es como el hijo pródigo. El papá del hijo pródigo lo dejó ir porque el hijo quería. ¿Sí? No le insistió. De todas formas, con su amor, él le dio amor y él, por rebeldía o por lo que sea, por soberbia, se fue. Y es igual acá. Si alguien no quiere estar, ¿sí? Si alguien no quiere estar, de verdad, no le insistas, pero llámalo. Tienes que decirle las cosas. Tienes que convocar incluso a tu propia familia para ello. Y decirle, y si no quiere estar, pues, descansa en el Señor. ¿No, Moni? Y de todas formas, bien mira la autoridad que también da, que el que ata y desata, ¿no es cierto? En la tierra, y la autoridad que da a los discípulos, no se les da a cualquiera. No se la está dando al pagano, ni al que está en el mundo, ni al que está comiendo comida de cerdos. No, se la da es a los discípulos, directamente a los que están acompañando al Señor. No a cualquiera se les da esa autoridad. Y lo interesante de todo, Moni, es que también Él dice, está conmigo, yo estoy con ustedes todo el tiempo cuando ustedes están en oración, cuando se ponen de acuerdo, ¿sí? No solamente es cuando 2 están allí, en mi nombre yo estaré allí. Qué precioso, mira. Entonces Él está aquí, porque estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí, no la imagen, sino Él presencialmente está aquí. Entonces, qué precioso, ¿no, Moni? Sí, es súper espectacular y sobre todo esta parte que tanto como que afecta a nosotras las personas. Por ejemplo, cuando las personas nos lastiman, cuando las personas nos humillan, cuando las personas han cometido un error donde nosotros hemos salido afectados. Cuando nosotros estamos en esta situación, el Señor nos dice claramente qué tenemos que hacer y es algo que nosotros debemos buscar hacer con todas las personas. O sea, el Señor no espera que nosotros tengamos ninguna deuda y parte de eso, de esa deuda tiene que ver con que no tenga yo que decirle algo a alguien. Ojo, es importantísimo eso. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando tenemos un problema de elaboración de duelo, o sea, cuando una persona se ha ido y yo no le he dicho las cosas que necesitaba decirle a ese duelo, se queda años, porque se queda como un sentimiento de culpa.
o como un sentimiento de malestar por no haberse hablado con esa persona. Entonces el Señor nos está diciendo aquí cómo podemos entrar a solucionar las cosas. Si, por ejemplo, tú tienes algo que decirle a tu hijo, sí, hacerle una recomendación, al perdonarlo por alguna situación, ojo, porque los hijos también nos lastiman, o sea, nosotros muchas veces creemos que somos nosotros los únicos que hacemos algo, listo. Sí es cierto que como padres nosotros fallamos, ¿sí? Pero es lógico que cuando nuestros hijos entran en rebeldía, cuando nuestros hijos contestan feo, cuando nuestros hijos levantan la mano muchas veces contra los padres, es importante que nosotros también podamos hacer ese proceso de perdón con ellos porque ellos también necesitan ese perdón. Y es necesario hacerlo para que nosotros podamos desatarnos. Mire la palabra, lo importante que nos dice que lo que tú ates en el cielo, o sea, si tú te quedas con ese rencor, tú estás atando ese rencor en el cielo. Si tú te liberas de ese rencor, tú liberas también a esa persona y te liberas tú. No liberas a esa persona de su responsabilidad, no, sino que te sueltas de esa persona, o sea, la dejas que ella sea libre y que enfrente su situación, porque él a su vez tiene que pedir perdón. O sea, que tú des el perdón no quiere decir que él haya encontrado su perdón, porque él también tiene que arrepentirse de tus fallas, y eso es importantísimo tenerlo presente. Pero aquí nos dice algo claro y es, cuando alguien te haga algo, pues tú lo tienes que llamar aparte, ojo, aparte, no delante de todo el mundo hablando, o mire, es que usted tal cosa, tal otra, no. Venga, vamos a hablar, necesito hablar con usted. Y le dices las cosas correctamente. Para eso es importante que tu corazón también esté en paz, porque no es buscarlo aparte para hacer una pelea mayor. Para que tú hables esa situación con la persona, tienes que tener tu corazón en paz. Tienes que haber sanado esa herida. Porque si tú vas con esa herida a hablar con esa persona, lo más seguro es que se va a generar un problema, un conflicto mayor. Entonces, si sana la herida, llámalo aparte, háblala, porque tú no sabes si esa persona va a aceptar lo que tú le dices o no. Si lo acepta, tú quedarás tranquilo, ¿sí? O a veces si tienes la herida dirás, oh, gané. Pero si tú tienes esa herida y no lo acepta, va a generarse un problema mayor porque tú vas a reaccionar. Tú vas a hacer las cosas mal. Entonces, por eso es que es necesario que tú primero sanes la herida para poder ir a hablar con esa persona. Pero nos dice también, listo, no lo aceptó. Entonces llama a uno o dos que dan testimonio. Ojo, porque lo que uno piensa es que llame a uno o dos y yo voy y le digo un resto de cosas y como que tengo esos policías al lado mío, esos guardianes, esos investigadores que digan, sí, así es. No, mira lo que dice la palabra. La palabra dice, llama a dos, uno o dos, que den testimonio. O sea, como que esa situación que tú estás viviendo, ¿sí? Esa situación otras personas posiblemente la hayan vivido y la hayan superado correctamente. La idea es que esas personas lleguen y puedan también hablar con esa persona frente a solucionar la situación correctamente. O sea, es traer a alguien que de verdad nos apoye para que la persona entre en sintonía, como se dice, con la parte espiritual. Pero es dar testimonio, no llegar a sermonear a esa persona. Porque no es eso. Es la posibilidad que esa persona caiga en cuenta, vuelva en sí, como lo dice la palabra. Vuelva en sí, se arrepiente de su conducta y entonces, como dice allí, lo habrás ganado. Pero si ni eso funciona, entonces ya sí tenemos que convocarlo en grupo, ¿sí? En un grupo. O sea, si es un miembro de la familia, llamarlo en familia. Si es un miembro de la comunidad, pues llamarlo en la comunidad. Si es un miembro del trabajo, pues llamarlo en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Son las cosas que el Señor nos orienta. Si esta persona no cambió, no pelees más. Dice nada, no te angusties por esta persona porque es claro que esta persona
es pagana, o sea, es una persona no creyente, es una persona que no se interesa por un cambio, sino que vive en el mundo y frente a eso, ¿qué podemos hacer? O sea, ya es otra cuestión muy diferente, ya es un proceso de conversión, ya entonces una cantidad de situaciones en las cuales necesitamos realmente la intervención de Dios y para eso hay que orar, ¿o no, Rafa? Claro, es que el Señor es muy claro en ese sentido, o sea, es muy específico y nos dice cómo hacerlo. Pero nosotros como nos apegamos tanto a las personas, entonces no les dejamos que las personas tengan esa vivencia. Les recomiendo un audio que nosotros tenemos que es el trato de Dios para nuestra vida. Dios nos trata. Él está tratando a las personas, a todos, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Pero Él también les permite que tengan sus experiencias, que ellos vivencien, ¿sí? Porque de esa manera, por ejemplo, ¿por qué el silencio de nuestro Señor? Porque a veces decimos, pero ¿por qué yo no lo escucho? Bueno, porque no tenemos nuestros sentidos espirituales agudizados y no lo escuchamos porque Él todo el tiempo nos está hablando, como por ejemplo ahora. Por ejemplo, cuando se tiene un hijo drogadicto, Mari. Cuando tiene un esposo alcohólico, se le ha dicho, se le ha hablado, hay que, mire, verdad, hasta en psicoterapia, en todas las comunidades terapéuticas, cuando se habla de lo que es la farmacodependencia y el alcoholismo, o todo lo que tiene que ver con el juego, por ejemplo, cuando hay adicciones, las personas se les dice, y hasta que ellos no toquen fondo, ellos no van a querer cambiar. Entonces uno se vuelve codependiente o coadicto a esa persona. Y uno lo que hace es perjudicarlo. Porque a veces hay familias que permiten que los hijos consuman droga en la casa, hasta les dan el dinero para que consuman droga, o les dan el dinero para el alcohol porque sienten el temor de que algo les vaya a pasar en la calle. Pero es que ellos ya se saben cuidar porque ellos ya andan en ese ambiente. De verdad, y es importante que ellos, de una u otra forma, como el hijo pródigo, toque fondo. ¿Sí? Y en ese momento es cuando ellos van a querer realmente modificar su vida. Pero las personas siguen tan dependientes, pero tan dependientes emocionales y afectivas de las personas que no son realmente, no les ayudan a los otros a cambiar. Y aquí el Señor está enseñándonos una forma para que las personas caigan en cuenta y les da diferentes formas, les da 3 o 4 formas de querer cambia, cambia, cambia. ¿Sí? Pero las personas cuando no quieren cambiar porque tienen su mente entenebrecida, dice la palabra, o su corazón está completamente en el mal, pues entonces hay que dejarlos que experimenten. Porque el alma, de una u otra forma, en algún momento, como está cautiva, en algún momento les hablará. En algún momento les hablará. Pero el trato de Dios para nuestra vida, no hay que volvernos dependientes de verdad de las personas porque los convertimos en unos ídolos y lo que hacemos es contaminarnos de una u otra forma con esa situación que el otro tiene. Es un tema complejo, ¿sí? Porque de por sí funciona mucho aquí la afectividad, el sentimiento de culpa se maneja mucho porque el que es adicto, el que tiene dificultades, siempre va a hacer sentir culpable a la otra persona, siempre va a ser un mentiroso impresionante, va a creerse las mentiras y va a tratar de embaucar de una u otra forma a la otra persona. Entonces es bien interesante. Pero también hay, si tú sigues la orientación de nuestro Señor y si tú estás en la orientación del Señor, tú vas a tener autoridad en lo que tú digas, en lo que tú hables. Vas a tener una autoridad tan grande que por eso hay que ser cuidadosos cuando tú seas del Señor, porque lo que tú atas se ata y cuando tú desatas se desata. ¿Qué quiere decir? Que tu palabra tiene poder. Entonces tienes que tener mucha prudencia con lo que tú dices. Sí, precisamente Rafa, con esa parte, o sea, si nosotros nos damos cuenta de este texto frente a la parte del perdón, ¿sí? Lo que estamos teniendo aquí presente es, listo, no se logró hacer esto, no se logró que la persona cambiara su actitud, que sigue todavía en sus problemas, que no se quiere soltar de allí. Y el Señor da la solución, es que el Señor da la solución a todas las cosas, el problema es que hay que saberlo escuchar, pero el Señor nos da la solución. Y aquí en este pasaje bíblico nos está dando la solución para esas personas que se mantienen en esa actitud pagana, porque es una actitud pagana. O sea, si tu esposo, si tus hijos, si tu esposa se mantienen allí en ese problema, hay una solución. Y esa solución nos habla claramente, una, ojo, porque si tú lo perdonas en tu parte, o sea, en tu oración personal, tú lo perdonas o tú perdonas a esa persona, tú estás desatando a esa persona, o sea, tú la liberas,
¿sí? Tú la liberas, o sea, la dejas a manos del Señor para que Él pueda empezar a actuar. Una, tú la puedes liberar. Y segundo, mire que nos habla de una oración de intercesión. Y esa oración de intercesión es cuando tú te unes con otras personas y empiezan a orar por esa situación. O sea, empiezan a orar por esa persona, empiezan a orar porque salga de ese vicio, empieza a orar para que vuelva a la cordura y deje de estar haciendo mil cosas que lo único que están haciendo es perjudicar a la familia o cualquier situación. Es que no solamente es cuestión familiar, nosotros nos enfocamos especialmente en la familia, ¿no? Pero es cualquier situación. Si tú quieres que se solucionen cosas, pero donde se dé la gloria a Dios, definitivamente ponte en unión con otras personas y ora por esas personas. O sea, si tú empiezas a orar en conjunto con un grupo, por un tercero que está mal, lo más seguro es que van a haber respuestas, porque el Señor lo dice, si ustedes se unen, yo estoy en medio de ustedes, y si yo estoy en medio de ustedes, acordémonos que el Señor nos dice cuando está en la oración individual, si tú oras en mi nombre, o sea, es el nombre del Señor el que hace que las cosas empiecen a fluir. Si tú estás allí con otras personas orando, quiere decir que el Señor también está en medio de ellos. O sea, la oración sale porque y es respondida porque la presencia de Jesús está ahí. Porque el Señor lo está diciendo. O sea, el Señor nos está dando las fórmulas para esas personas que tienen dificultades para un cambio. Entonces, necesitamos simplemente saber escuchar para poder encontrar respuestas. Todo en la vida tiene una respuesta, una posible solución. El asunto es que aprendamos a escucharlos. La palabra de Dios es un perfecto manual de vida, un perfecto manual de vida. Y si tenemos algún conflicto, les aseguro que allí vamos a encontrar respuestas, porque Dios todo lo sabe. De pronto sí hubo muchísimas cosas que no se escribieron, u otras que se suprimieron, no se sabe. El asunto fue que el Señor con la palabra que nos dejó definitivamente nos habla. Y por eso mismo hay que saberlo escuchar. Hay que tener esos tiempos de oración, ese tiempo de descanso como hablábamos el día de ayer. Hay que tener ese tiempo de descanso de las cosas del mundo para que tú te concentres en querer escuchar y hablar con Dios. Y si tú escuchas a Dios, te aseguro que vas a encontrar las respuestas que tanto anhelas. Y todo lo que tú te pongas de acuerdo con el otro, Dios lo concede. Ponte de acuerdo. Sí, es interesante porque Él no nos dice es que tú solo, sino ponte de acuerdo con alguien. Sí, nos dice es que tú no eres, pues en Colombia decimos cusumbo solo. O sea, esos animalitos que parecen es una zarigüeya. Si no eres eso, tú andas en comunidad, eres de comunidad y la comunidad te hace crecer. Porque si tú te pones de acuerdo con alguien para orar y piden en mi nombre, Dios todo lo concede. Sí, mi papá Dios todo lo concede cuando tú estás de acuerdo con alguien más. Y nos habla, llama a otro, llama a otro, llama al grupo. O sea que siempre tú no estás solo. Recuerda que solo es muy complejo. Es más Mientras difícil. que en una comunidad, en un grupo que sea creyente, te aseguro que fácilmente vas a encontrar solución a todo. Y frente a eso, Rafa, antes de irnos y para despedirnos también, muchos dicen es que yo creo en Dios a mi manera. Y realmente eso significa yo soy apartado de todo. Y el Señor nos hizo para ser sociales, para estar en comunidad. Entonces, ese yo creo en Dios a mi manera es una forma de rebeldía y de decir no me interesa estar con la gente. Claro que sí. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Dios es uno solo. Entonces a la persona que te diga es que yo creo en Dios a mi manera, y pues eso es egoísmo porque es a mi manera, ¿no? ¿Y por qué no crees a la manera de la palabra? ¿Sí? Exacto. Es mejor, es diferente. Yo creo en Dios a como dice la palabra. Entonces, que estudie la palabra. Dios los bendiga. Que tengan un día espectacular. Que Dios los bendiga. Un buen día de descanso en la presencia de Dios. Amén. Chao.